Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, la farándula y, por supuesto, las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una noticia que ha puesto a muchos con el corazón en un puño y a otros a soñar despiertos. Hablamos de un gesto que ha revolucionado las redes sociales y que ha generado un sinfín de especulaciones. Sí, ustedes lo han adivinado, o al menos ya les he dado algunas pistas. Can Yaman, nuestro actor turco predilecto, ha sorprendido a Demet Özdemir con flores. Pero, ¿qué significa realmente este gesto? ¿Es una reconciliación, un nuevo comienzo, un simple detalle de amistad, o hay algo más profundo detrás de estas preciosas flores? Abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en esta historia para intentar desvelar todos sus secretos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La noticia saltaba hace apenas unos días, y las redes sociales explotaron. Imágenes, vídeos y sobre todo, un montón de preguntas empezaron a inundar nuestros feeds. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética en pantalla, decidió hacer un gesto público hacia Demet Özdemir, su expareja y compañera en la exitosa serie Erkencikus. No se trataba de un mensaje privado, ni de un comentario discreto en una publicación. No, señor. Hablamos de un envío de flores. Y no hablamos de cualquier ramo, sino de uno que, según las fuentes y las imágenes que han circulado, lucía abundante y con un mensaje, aunque este último no se ha revelado oficialmente, las especulaciones son infinitas. Para quienes no estén al tanto, la relación entre Can y Demet fue una de las más seguidas y comentadas de la televisión turca, y posteriormente, a nivel internacional. Juntos protagonizaron una química innegable en Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se ganaron el corazón de millones de espectadores que, obviamente, deseaban que esa conexión traspasara la pantalla. Y por un tiempo lo hizo. Can y Demet mantuvieron una relación sentimental que fue pública, aunque siempre con un cierto halo de misterio, algo muy propio de la cultura turca y de la forma en que manejan su vida privada. Se les veía juntos, compartían momentos en sus redes sociales, y la prensa los seguía de cerca. Era la pareja de moda, la pareja soñada por muchos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones también pueden ser efímeras. Tras un tiempo de noviazgo anunciaron su separación, dejando a sus fans con un sabor agridulce. Y desde entonces la pregunta recurrente ha sido, ¿volverán a estar juntos? ¿Habrá posibilidades de reconciliación? Pues bien, este envío de flores ha reavivado esa llama de esperanza, o quizás de simple curiosidad, en muchos de sus seguidores. Entonces, ¿qué significa este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir? Vamos a analizar las diferentes posibilidades, basándonos en lo que sabemos y en las dinámicas habituales en este tipo de situaciones. Por un lado, está la opción más romántica y deseada por una gran parte del fandom, la reconciliación. Podría ser que Can, tras un tiempo separados, se haya dado cuenta de lo que perdió y haya decidido dar un paso para reconquistar a Demet. Las flores en este contexto son un símbolo clásico de amor, de aprecio y de un deseo de volver a empezar. Es una forma elegante y tradicional de expresar sentimientos profundos. Quizás el mensaje que acompañaba a las flores era una declaración de amor, una disculpa, o simplemente un deseo de expresar que aún la quiere. Si este fuera el caso, sería una noticia bomba para el mundo del entretenimiento, y sin duda, seguiríamos cada uno de sus pasos con más atención que nunca. Otra posibilidad, quizás un poco menos efervescente pero igualmente significativa, es que el gesto sea una muestra de amistad renovada. Las relaciones pueden terminar, pero no siempre de forma amarga. Es posible que Can y Demet hayan logrado mantener una buena relación de amistad después de su ruptura. Quizás Demet ha tenido algún logro profesional reciente, un cumpleaños importante, o simplemente Can ha querido tener un detalle para recordarle que la aprecia como persona y como colega. Las flores pueden ser un símbolo de amistad sincera, de apoyo mutuo y de respeto. En la industria del entretenimiento, donde las vidas se entrelazan constantemente, mantener relaciones cordiales con exparejas es algo que sucede y que, en muchos casos, es admirable. Pero no podemos descartar la opción del marketing. En un mundo donde la imagen y la atención mediática lo son todo, un gesto público como este podría ser una estrategia para generar interés en ambos actores.
Can Yaman está a punto de lanzar nuevos proyectos, y Demet Özdemir también está activa en su carrera. Una noticia que vincule a dos de los actores más populares de Turquía, aunque sea a través de un detalle aparentemente simple, atrae miradas, genera conversación y, en última instancia, puede traducirse en mayor visibilidad para sus futuros trabajos. Las flores en este escenario serían una herramienta de relaciones públicas, diseñadas para mantener sus nombres en boca de todos y generar expectación. No es algo que debamos juzgar negativamente, ya que es una táctica común en la industria, pero es importante tenerla en cuenta como una posibilidad. También debemos considerar la posibilidad de que simplemente sea un gesto de gratitud o de reconocimiento. Can y Demet compartieron un proyecto increíblemente exitoso. Es posible que Can quiera agradecer a Demet por el tiempo que pasaron juntos, por la experiencia vivida, y por la contribución de ambos al éxito de Erkencikus. Las flores, en este caso, serían un símbolo de aprecio por el pasado compartido y por el legado que crearon juntos. Es un reconocimiento a la profesionalidad y a la conexión que tuvieron en pantalla, y que sin duda impactó a millones de personas. Ahora bien, ¿hay alguna pista en el tipo de flores o en la forma en que fueron entregadas? Las imágenes que hemos visto muestran un ramo elegante, quizás con rosas, lirios o alguna otra flor que denote importancia y belleza. La forma en que fueron presentadas, si fue personalmente o a través de un mensajero, también podría darnos alguna indicación, aunque esto último no está claro en todas las versiones. Lo que sí es evidente es que el gesto no pasó desapercibido, y eso ya dice mucho. Lo intrigante de esta situación es que, a diferencia de otras celebridades que son más abiertas sobre sus vidas personales, tanto Can Yaman como Demet Özdemir suelen ser bastante reservados. Sus relaciones, sus amistades y sus actividades personales suelen estar envueltas en un velo de discreción. Por eso, un gesto tan público como este llama poderosamente la atención y abre la puerta a un sinfín de interpretaciones. Además, no olvidemos el contexto cultural. En Turquía, las flores tienen un significado especial y se utilizan a menudo para expresar afecto, respeto o disculpas. Un ramo enviado a una mujer, especialmente por parte de un hombre, suele tener connotaciones románticas o de un profundo aprecio. Esto podría respaldar la teoría de la reconciliación o de un interés romántico renovado. Si nos ponemos en la piel de los fans, es comprensible que muchos deseen verlos juntos de nuevo. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue tan palpable que muchos espectadores sentían que su relación en la vida real debía reflejar esa conexión. Y aunque la vida real a menudo es más compleja que las ficciones, la esperanza de un felices para siempre para sus ídolos siempre está latente. Por otro lado, es importante recordar que la vida de los famosos es constantemente escrutada. Cada detalle, cada gesto, cada fotografía puede ser interpretado de mil maneras. En este caso, las flores enviadas por Can a Demet se han convertido en el foco de atención, y es natural que todos queramos saber qué hay detrás. ¿Podría ser que la noticia haya sido un poco exagerada por los medios? Es una posibilidad que siempre debemos considerar. A veces, un simple detalle se amplifica hasta convertirse en un gran drama o en una gran historia de amor. Lo que sí está claro es que este gesto ha logrado captar nuestra atención y mantenernos expectantes. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman ha tenido un detalle significativo con Demet Özdemir. Más allá de las intenciones específicas, este acto demuestra que hay una conexión, un recuerdo, o un interés que persiste. Ya sea amor, amistad, gratitud o una estrategia, este envío de flores ha puesto en el centro de la atención la relación entre dos de los actores más queridos de Turquía. Y ahora, mis queridos seguidores, la pregunta del millón es para ustedes. ¿Qué creen ustedes que significa este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir? ¿Piensan que es una reconciliación, una amistad renovada, una estrategia de marketing, o simplemente un detalle de gratitud? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan. En resumen, el envío de flores por parte de Can Yaman a Demet Özdemir ha generado un torbellino de especulaciones. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde una reconciliación romántica hasta un gesto de amistad, pasando por posibles estrategias de marketing y muestras de gratitud. Lo que está claro es que este acto ha reavivado el interés en la relación entre estos dos actores y ha dejado a muchos con la esperanza o la curiosidad de lo que pueda venir. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes.
Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos trayéndoles el contenido más emocionante y relevante del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.